Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del tema que tiene ocupado y apremiado al país desde el miércoles pasado, y si se le da viabilidad lo tendrá por año y medio más. Y hay que hacer que valga la pena el esfuerzo, la incertidumbre, los 200 millones de dólares que se invertirán, no gastarán en una asamblea constituyente y los caminos que abra una nueva constitución. Ni siquiera hay que hablar de soluciones. Soluciones habrá a muy largo plazo si un nuevo modelo de desarrollo tiene continuidad y se implementa por lo menos en 3 o 4 periodos sucesivos y distintos de gobiernos que entiendan por fin lo que es una política de Estado y no una política de partido. La cancha es larga respecto a la Asamblea Constituyente y por eso el viernes pasado a Ricardo Noboa Bejarano le pregunté esto. Así como se la jugó Daniel Noboa, debe jugarse el CNE convocando a la consulta ya, lo cual lo pone al país en periodo electoral en el cual se invierta la tortilla. Ellos son la máxima autoridad y ellos pueden terminar siendo quienes destituyan a la Corte Constitucional y no a la inversa. El CNE es un organismo ejecutor. El CNE debe organizar los procesos y debe organizar los procesos a petición de las partes competentes. Por lo mismo, perdón, me han pedido esto, cumplo esto, hoy de noche, lo iban a hacer mañana de tarde, ya van a ver la que le hace la Corte Constitucional mañana de tarde. El presidente ha ido volando, que vuele también el CNE si están en la misma idea. Si no, se van a hacer los cojudos y ya sabemos lo que va a pasar. Bueno, efectivamente eso pudiese pasar, pero también a mí se me hace muy ingenuo pensar que el presidente haya saltado al vacío sin diálogos previos y sin paracaídas. Pero creería que tiene fondo el argumento de pensar que si voy a dar semejante paso, algún respaldo hay en el organismo electoral. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Les decía hace un rato que esta es una cancha larga y la pelota está en este momento en la parte del CC, de la Corte Constitucional, o se encuentra en la del CNE, ya que estando en periodo electoral, esa es la máxima autoridad. ¿Por qué, pudiendo convocar directamente a la constituyente, el CNE no lo hizo? Como dijo Ricardo Noboa, difícilmente se puede correr el jefe de Estado un riesgo tan grande si no tiene algo previamente acordado o estudiado que le asegure que esto va a salir bien. Esa y más preguntas le haremos a nuestro invitado esta noche. Pero antes, Jacqueline Rodas de Coavisa nos pone al tanto en esta nota sobre cómo comenzó este asunto. El presidente Daniel Noboa convoca a consulta popular para ir a una asamblea constituyente, pero envía la pregunta directamente al Consejo Nacional Electoral. El primer mandatario decidió saltarse el control de la Corte Constitucional, que en días anteriores aclaró que ese camino necesita sus dictámenes favorables. En el decreto, el presidente Noboa incluye la pregunta y los detalles de la asamblea que redactaría la nueva constitución. Establece que se elegirá a 80 legisladores.
También convoca a referendo para consultar sobre permitir las bases militares extranjeras, pregunta que en cambio sí cuenta con los 2 dictámenes de la Corte. En el Consejo Nacional Electoral informaron a Ecuavisa que el Pleno prevé reunirse este viernes para declararse en período electoral, aprobar el plan operativo, presupuesto y convocatoria. Manejan como fecha tentativa para el sufragio el 16 de noviembre. Sin embargo, no todos los consejeros están de acuerdo en que el mandatario haya enviado directamente la pregunta de la Asamblea Constituyente. Creen que la Constitución obliga a que pase por la Corte Constitucional. Bueno, así es como lo ve un sector de opinión, porque junto con información ahí hay opinión. Decidió saltarse, no se saltó nada. Decidió cumplir el artículo 444 según lo que ese texto le faculta, o en último término se podría haber dicho, interpretó ese artículo 444 como se ha sostenido largamente por parte de algunos constitucionalistas, es decir, de que para una asamblea constituyente no necesita una calificación de la convocatoria por parte de la Corte Constitucional, sino del CNE. Lo que ha pasado después, lo resumo. Finalmente derogó ese decreto. El CNE había dado paso solo a las 2 preguntas que aluden a bases militares y quitar el financiamiento de los partidos. Desde el momento en que se prepara una consulta sobre eso, estamos ya en periodo electoral. Mandó un nuevo decreto el presidente el día viernes y como nunca antes la Corte Constitucional decidió sesionar enseguida. Claro, porque como afecta uno de sus derechos, el no consultarle supuestamente, ahí sí es importante, ¿no? Enseguida, en cuestión de horas, porque 2 jueces o ex jueces de allí, Grijalva y Ávila, presentaron una de las demandas, claro, ahí sí era importante. Otros asuntos tienen años guardados y alguna gente ha muerto sin algún pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Sí se dan cuenta? Para la Corte Constitucional lo importante son ellos, sus derechos, su visión woke, neoconstitucionalista, del siglo XXI de cómo entienden este aparato de la Constitución. Y finalmente el CNE al día siguiente decidió que ese segundo decreto se lo envía a la Corte Constitucional para pedirle una opinión. Los términos son muy importantes, no hablan de una autorización. ¿Qué vendrá luego? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se puede hacer mejor? Lo averiguaremos con alguien que es ferviente partidario de una constituyente, el abogado Santiago Guidache. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Santiago Guidache es abogado, tiene 2 hijas, nació en Quito, 37 años, especializado en Derecho Legislativo, Administrativo y Aeronáutico, sobresaliente últimamente porque fue el principal denunciante de la Liga Azul ante el TCE y es ahora el solicitante de seguimiento de esa sentencia por parte de la Corte Constitucional, que como no lo ha hecho. Tiene a una de las consejeras del CPCSS todavía sentada allí, incólume. No hay problema para eso, ¿verdad? Abogado, bienvenido. En general, primero, ¿por qué usted es favorable a una constituyente? Después veremos si en estos términos y en este momento. Buenas noches, gracias Carlos por la invitación. Creo que el tema de la constituyente lo hemos repetido
con mucho valor desde el 2008, cuando nosotros fuimos los mismos que estábamos en contra de esa constitución, porque observábamos cómo el país se iba a pegar un tiro en el pie y 20 años nos dio la razón. Tenemos problemas en lo económico, tenemos problemas en lo institucional, tenemos problemas en la seguridad, porque recordemos algo, mientras ellos daban beneficios migratorios a través de una constitución, las FARC pactaba con Correa para tener beneficios en campaña electoral. Y esa inseguridad hoy nos pega 20 años después. No es algo que a los 19, con menos canas, no lo hayamos ya anunciado. Esta es una historia que la contamos desde las calles, desde el 2007, 2008, que muchos que hoy están a favor de los actos de la Corte Constitucional no lo recuerdan, pero nos acompañaron. Recibimos agresión y persecución, sin embargo, hoy se olvidan de ese detalle y le entregan esa capacidad de irnos a un cambio constitucional necesario por 9 personas que no están ni siquiera empatadas con la coyuntura actual. Entonces, una constituyente para una nueva constitución, ¿por qué no bastaron o bastaban las enmiendas o reformas que se proponen o que se han hecho? Mira, Carlos, yo lo anuncié en el inicio del mandato y creo que si hay un error que rectificar y que lo han hecho, es precisamente que los tiempos para una reforma parcial no acompañaban, que las enmiendas igual desencadenaban en una consulta popular, al igual que la reforma parcial. Si todos esos cambios eran estructurales y se han observado y estas personas que están comentando por todo lo acto piden unidad en la materia, no entienden el momento político y la premura que tiene el país de un cambio sobre la raíz de lo institucional, entonces lo más lógico era irnos a una asamblea constituyente. ¿Qué ha pasado hoy? Que 9 magistrados le respondieron rápidamente a las acciones de inconstitucionalidad. Cuando vemos madres de familia que a veces son despedidas en periodo de lactancia o embarazo y hasta ahora no admiten sus sentencias. Ajá. Entonces ahora, ¿cómo le van a mirar a la cara y decirle, no, más importante es el aspecto político, es no privar los intereses de un sector político que reclama una constituyente, pero no su derecho al trabajo que está establecido en la Constitución? Entonces está bien que el Ejecutivo haya desistido finalmente de una serie de leyes que tú mencionabas, que antes se propusieron a la Corte Constitucional y que ahora terminan resumiéndose en 2 propuestas, la que yo citaba, la de la base, la del no financiamiento de los partidos y la de una asamblea constituyente, porque todas esas otras, ya sea vía enmienda, vía reforma, etcétera, o vía consulta, tenían una complejidad que innecesariamente la complicaba la Corte Constitucional. Yo creo que toda la medida que se está tomando en el sentido de priorizar estos cambios es lógica. Si es que ya vemos que se complica a través de la enmienda por el dictamen de la Corte Constitucional, bueno, al final del día lo intenté, porque la misma Corte ha dicho que se prioricen las enmiendas. Luego de que ellos son el freno del gobierno nacional para llevar a cabo lo que fue su plan de campaña, pues lo correcto es que llamen a una asamblea constituyente. No es anómalo. Lo que es anómalo es que detengan ese proyecto que viene desde un llamamiento de campaña electoral. Era un compromiso de ahí, en verdad. Perdón, en algunas ocasiones se le ha preguntado al presidente por qué y para qué. En una reciente Nacía Amaneció de Radio City, de esta manera se refirió a sus motivos. Corregir muchos de los errores que se cometieron en la constituyente pasada. Vimos que a la larga muchas cosas no fueron sostenibles, y también la parte de criminalidad y las garantías que se dan a un criminal son hoy en día iguales o mayores que una persona que hace las cosas bien. Entonces esa es la esencia, especialmente la parte penal, la parte de garantías a criminales que han cometido delitos atroces. En el decreto 148 derogado, y después en el nuevo, que creo que es el 153, pero básicamente con los mismos argumentos, Noboa explica mucho más profundamente y largamente que allí, en cerca de 30 considerandos, ya los motivos para ir a una asamblea constituyente, que en buena medida coinciden con los que mencionaba Santiago. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera, que estamos también en Extreme, que es TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión.
Los domingos no nos acompaña RTU. Entre estas dos cableras tenemos cerca de 32 mil hogares conectados. 8 mil más se suman en radio por 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Radio Centro. Candela con K, en Manabí, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, en Riobamba, también 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Antes de volver con Santiago Begdach, de esta manera, Ismenia Solórzano nos pone al día sobre en qué está este asunto que comenzó a convulsionar el país. El miércoles de noche, cuando yo les recordé el miércoles de mañana que iba a haber una pregunta de ese tema propuesta por parte del presidente en la consulta popular. El Pleno del CNE recibió la notificación de la Corte Constitucional sobre la suspensión del Decreto Ejecutivo 148. Por eso resolvió no conocer el pedido del presidente Daniel Noboa de convocar a los ecuatorianos para decidir si quieren una asamblea constituyente. Esta medida ha sido interpretada por expertos en derecho constitucional como una decisión inevitable. Señalan que mientras el decreto esté suspendido, cualquier paso del CNE sería nulo de pleno derecho. El CNE hace lo correcto, inclusive más allá de las medidas cautelares que dictó la Corte Constitucional. Es decir, aun cuando no habrían existido estas medidas cautelares, el Consejo Nacional Electoral no habría podido dar paso a una propuesta de convocar una consulta. Mientras no haya una resolución sobre la base del fundamento de la inconstitucionalidad, en este caso solicitada al decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral no puede realizar la convocatoria de elecciones bajo ninguna circunstancia en este sentido. Coinciden también en que la Corte deberá pronunciarse de fondo en las próximas semanas. Hasta entonces, el Consejo Nacional Electoral no podrá incluir la pregunta sobre la constituyente en la papeleta prevista para noviembre. ¿Cómo explicar que el CNE pida una opinión sobre este tema a la Corte Constitucional cuando hay un artículo 444 que le dice al presidente que lo puede mandar directamente y que no necesita consultar con la Corte Constitucional? La explicación es lógica. Diana Tamaín ha obrado de esa forma siempre. ¿Cómo obra ella? Tratando de cuidar su estancia y su puesto. Ella ya libró un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio por una información que entregó la Procuraduría General del Estado, por un informe que se le solicitó desde la comisión y se salvó. Si es que ella ahorita actuaba en contra de la Corte Constitucional, la Corte la iba a destituir de inmediato. No es ilógico, ella actuó en consideración a sostenerse en el cargo, pero de ahí que haya actuado en debido respeto al derecho, a lo que dice la normativa y que tenga un análisis muy amplio que hacerlo, no lo tuvo para nada. ¿Fue una decisión de ella? ¿Fue una decisión del Pleno del CNE, de la mayoría del CNE? Del Pleno, a la final ella es la titular de la cartera, ¿no? Ella da la cara por esto, pero sin embargo votaron de manera unánime por enviar a la Corte Constitucional cuando no entendieron el fondo que tiene todo lo que actuaron, porque no hay legalidad en ningún aspecto en lo que hicieron. En eso que le consultan, no le ponen un plazo, le dicen que solamente procedan de acuerdo a la urgencia en el país y a la trascendencia del tema. ¿En cuánto tiempo crees tú que debería responder la Corte Constitucional? La Corte no tiene plazos, ellos podrían responder en cualquier momento, incluso pueden jugar con que corra el cronograma electoral, y eso sería gravísimo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podría empatar con la consulta que ya está convocada para el tema de las reformas de las bases militares y de los partidos políticos. Es decir, que una vez aprobadas 2 de las 3 preguntas, ellos tienen ya que comenzar a trabajar en ese cronograma y calendario, y para cuando salga el pronunciamiento de la otra no alcanza el tiempo para meterla allí. Por supuesto, los plazos en el Consejo Nacional Electoral son fatales. Si es que ingresa rápido, digamos, la próxima semana, por así decirlo, creo que estarían a tiempo. Pero no es lógico esperar que la Corte Constitucional se pronuncie máximo en las próximas 48 horas, dado lo que pasó el viernes pasado. El Código de la Democracia tiene plazos fatales que no pueden vulnerarse. Cuando llaman a elecciones tienen 90 días. Sí, por parte del CNE, sí, yo digo por parte de la Corte Constitucional. Si el mismo día viernes que recibieron 5 demandas de inconstitucionalidad, sesionaron de noche para tratarlas y proponer una medida cautelar, es decir, que se suspenda
el pedido de consulta, el decreto, yo creería que mañana o martes máximo deben tener sobre esa, es una consulta lo del CNE, ese pedido, esa opinión del CNE. Lo que pasa es que hay un rompimiento también en un sentido, que el decreto por el cual fue puestas estas acciones de inconstitucionalidad no es el mismo que ahora está tratando y que envió el CNE. Correcto. Entonces lo que están haciendo es pronunciándose respecto a la admisión de la pregunta y si es que reúne requisitos de constitucionalidad solicitados por el CNE y que eso acompaña un informe en caso de ser admitido para que el CNE pueda incluir y hacer el llamado a elecciones. Cuando volvamos, la opinión de Pablo Encalada, penalista y también entendido en materia constitucional, absolutamente en contra de una constituyente y más de la forma en que se la ha convocado. Después, Andrés Páez, en una posición distinta. Y antes de que concluyamos, quien está proponiendo la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, el ingeniero Marroquín, para quien se ha dicho o se estima que si empieza el trámite de la consulta, se suspende el de la revocatoria del mandato del alcalde de la capital. Estamos en periodo electoral. En el máxima autoridad es el CNE, Consejo Nacional Electoral. Decidió consultar la convocatoria a la constituyente a la Corte Constitucional, desacatando el artículo 444 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahora no podrán destituir al CNE cualquiera sea su decisión. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número 14 en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV. En cambio, Zapping es canal 41 OnePlus. El reprise es al día siguiente, a partir de las 6 de la mañana. El canal de YouTube de Ecuador en vivo lo reproduce también enseguida apenas concluye, mientras que en Alborada 90.3 FM tiene el espacio reprise también, pero 6:30 de la mañana, para Imbabura y Carchi. Hagamos un poco de historia. Rafael Hernández en Ecoavisa recordó cómo fue Correa a una asamblea constituyente a partir de marzo del 2007. 7 de marzo del 2007, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, hacía un anuncio. Este Tribunal Supremo Electoral ha procedido a destituir de sus cargos o dignidades de diputados y suspender los derechos políticos por un año a todos los diputados que votaron por la sustitución y en contra de la consulta. El Tribunal Supremo acababa de cesar en sus funciones a 57 diputados del Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, PRIAN y Unión Demócrata Cristiana, que un día antes lo habían destituido a él por aprobar la consulta popular planteada por el recién posesionado presidente Rafael Correa para instalar una asamblea constituyente. El gobierno buscaba cómo conseguir una nueva mayoría y lo logró el 20
20 de marzo, cuando se reunió con varios de los diputados alternos en una hostería de Puembo, en las afueras de Quito. Al notar la presencia de periodistas, varios de los legisladores salieron de la hostería en autos. En un carro incluso se cubrían con manteles. Al día siguiente, de madrugada, a bordo de un bus y con resguardo policial, llegaron hasta la sede del Congreso 21 de los suplentes, al mismo tiempo que se impedía el ingreso de los destituidos. Los diputados cesados luego consiguieron que el entonces Tribunal Constitucional restituya a 50 de ellos en sus cargos, pero enseguida el Congreso, con su nueva mayoría, destituyó a todos los vocales del Tribunal Constitucional. Con eso se bloqueaba también el regreso de los diputados titulares. En esta década, varios de ellos han impulsado una causa internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en esos días el Congreso, ya con mayoría favorable al oficialismo, viabilizó la consulta popular que luego llevó a la Asamblea de Montecristi y la nueva Constitución. El operador político de toda esa maniobra fue Andrés Valdivieso, que trabajaba en el Ministerio de Gobierno con Gustavo Larrea. A Andrés le hicieron luego una cena de agradecimiento y reconocimiento por parte de Correa por eso. Y luego lo expulsaron del paraíso cuando les había sido suficientemente útil. Lo conozco a Andrés porque nos tocó estar en la sublevación de su tío, el general Frank Vargas Paso, en 1986, cuando cubrí la toma de la base aérea de Quito por parte de Frank y luego el desalojo que le hicieron con tanques. Su reflexión sobre ese periodo histórico. Bueno, yo creo que son momentos distintos. Ahora tenemos un presidente que ha tratado de hacer una asamblea constituyente de otra forma. Ha seguido el procedimiento establecido en la normativa, en el artículo 444, que es el que defiende el poder del constituyente, que es el último de la Constitución actual. Los 443 defienden el poder constituido. Y esa es la gran diferencia que los amigos constitucionalistas, amigos de la Corte, porque ahí tienen sus fallos, no están comprendiendo. Hay una gran diferencia en toda la normativa entre el poder constituido y el constituyente, que es el último de la Constitución. Vamos entonces a varios de ellos sin que la alusión específica de Santiago Verdad sea para Pablo Encalada. Para mí uno de los penalistas más respetados y respetables de este país, sin necesidad de coincidir con él en todo y mucho menos en el radicalismo y la rapidez con que él ha definido esto como un golpe de Estado. Doctor, bienvenido. Gracias. ¿Por qué usted considera lo que hizo Noboa desde el primer decreto un golpe de Estado? Hola Carlos, buenas tardes. Gracias por abrir el micrófono y abrir la posibilidad del debate, sobre todo en este tema que sé que discrepamos muchísimo. ¿Por qué golpe de Estado? Yo dije el día viernes que cuando el presidente envió la pretendida consulta directamente al Consejo Nacional Electoral, yo dije que estábamos frente a un golpe de Estado. Bueno, creo que fue un pretendido golpe de Estado que afortunadamente no se ha logrado consumar, porque el golpe de Estado significa la abolición del orden constituido, del Estado de Derecho, para imponer uno nuevo, ¿no es cierto? Y claro, normalmente estamos acostumbrados a que este sea por las armas, pero si recordamos, el día viernes el gobierno lo sacó con la fuerza pública a los jueces de la Corte Constitucional de su edificio, ¿no es cierto? Y quizás ellos pensaban que con eso iban a impedir que la Corte Constitucional se pronuncie, así que sí creo que hubo un pretendido golpe de Estado que no se consumó, porque el Consejo Nacional Electoral creo que también se dieron cuenta del horror que estaban haciendo y actuaron en derecho, así que ventajosamente se ha impedido que se altere el orden constituido. Vale aclarar que lo sacó por la fuerza pública debido a una amenaza de bomba. Y evacuada esta, que no tenía sentido, no se les impidió volver a entrar. Ahora, doctor, ¿cuáles son los elementos que a su juicio obligan a consultar al presidente de la Corte Constitucional si no se lo pide, no se lo impone, no lo menciona el artículo 444? Y se citan otros, recuerdo el 104 de la Constitución, en donde al final dice toda consulta debe tener primero una opinión de la Corte Constitucional, o lo que hace un rato mencionaba Santiago Begdach, la forma en que se recurre al artículo 443 para decir que aún una asamblea constituyente
debe ser consultada a la Corte Constitucional sin mencionar de paso esa figura específica. Sí, Carlos, yo tengo una posición bastante clara respecto a las refundaciones, digamos un poco fuera del derecho, una visión desde la política. Yo creo que los países que se desarrollan son aquellos que respetan su institucionalidad, que brindan seguridad jurídica, y yo he dado muchas razones por las cuales una asamblea constituyente es el peor de los caminos. Nos hemos refundado 20 veces en el Ecuador, ¿por qué tendríamos que insistir en la misma regla? Ahora, si ya el presidente quiere seguir un proceso de refundación nuevamente, por más que no sea lo adecuado, bueno, tiene que seguir el camino jurídico para hacerlo. Y entonces es muy simple, yo sé que usted ha hecho una lectura, me parece una lectura autónoma, ¿no es cierto?, literal de la norma, pero las normas en general tienen que ser leídas de manera integral, en conjunto con las otras normas. Pero si usted quiere, leamos el artículo 444, que es el que se invoca. Empieza de la siguiente manera: la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Listo. Si nos quedamos con la lectura literal de la norma como ustedes lo han hecho, es una consulta popular. Y si usted va al 104, último inciso, de la Constitución de la República, dice que la Corte Constitucional tiene que calificar todas las consultas populares. Si usted sigue leyendo el 444, se encuentra con que se trata de una reforma de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 443? Todos los procesos de reforma constitucional tienen que ser con autorización de la Corte Constitucional. Es decir, no hay duda respecto de que la Corte tiene que aprobar una reforma de la Constitución, ya sea por enmienda, reforma o constituyente. Respecto a eventualidades o escenarios futuros, ¿cuáles serían las consecuencias si por estar actualmente en periodo electoral el CNE, considerándose que es la máxima autoridad, no podría ser destituido por la Corte Constitucional en caso de que convoque directamente la consulta sin una opinión favorable de la Corte Constitucional? Y por no acatar su dictamen, ¿podría pasar al revés? ¿Que el CNE destituya a la Corte Constitucional? Mire, Carlos, quizás lo que primero hay que tener presente es que el periodo electoral no suspende la supremacía constitucional, ¿no es cierto? Por más que estemos en periodo electoral, la Corte Constitucional sigue siendo el máximo órgano de control constitucional. Entonces, digamos, esto no cambia por los tiempos. Ahora, ¿qué pasa si es que el Consejo Nacional Electoral desobedece un dictamen de la Corte Constitucional? Porque lo que suponemos es que el viernes la Corte Constitucional lo que hizo es dictar una medida cautelar de suspensión del decreto de convocatoria a consulta. La Corte tiene que pronunciarse sobre el fondo y seguramente lo que va a decir la Corte es que es inconstitucional saltársela para ir directamente a consulta por el CNE. Entonces, ¿qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral? En estricto derecho, si es que el Consejo Electoral desobedece, ¿no es cierto?, este dictamen y convoca a consulta, en estricto derecho lo que procede es que estos sean destituidos. Pero yo supongo que si ya el Consejo Electoral decide hacerlo es porque seguramente tendrá el respaldo del gobierno y eso ya sería una ruptura abiertamente del orden constituido. Yo por eso digo, si es que quieren hacerlo de esa forma, bueno, sáquense la careta de demócratas, tomen las armas y convoquen a consulta, sáquenlos a los jueces de la Corte Constitucional y quitémonos o deshagámonos de esta pantomima de que estamos en un Estado de Derecho. ¿Vamos a respetar las reglas, sí o no? Muy amable, doctor Pablo Encalada. Ahí tiene una visión claramente contraria y bien sustentada. Le voy a explicar algo, Carlos, y es puntual que analice la ciudadanía. Del 441 al 443 se habla el 441 de la enmienda, el 442 de la reforma parcial y el 443 dice que los procedimientos previstos en cada uno de los casos será que pasen por la Corte Constitucional. 443 se refiere al 441 y al 442. Pero leerlo. Sorpresa. Déjeme leerlo. Dice el 443. La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso. No es parte de ese capítulo el artículo 444 que viene a continuación. Calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso, y el 444... ¿Por qué está después? Es parte de ese capítulo. ¿Por qué está después? Porque aquí se está refiriendo a la reforma y a la enmienda, y automáticamente llama a otro tipo de poder que es el último artículo de la Constitución, el 444, que habla sobre la constituyente. Y te voy a decir algo más, Carlos. En la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, de Control Jurisdiccional y Garantías Constitucionales, en uno de sus artículos, cuando habla precisa y oportunamente de los proyectos normativos,
habla que el 444 es un procedimiento. ¿Ya? No tiene que ver con la constituyente porque no habla del 100 al 104, no habla de constituyente, pero habla que cualquier proyecto normativo que tenga por objeto restringir alcance de derechos, garantías constitucionales fundamentales o modificar el régimen procedimental de la reforma de la Constitución solo podrá tramitarse de acuerdo con el procedimiento previsto en el 444. Procedimiento que no establece en ninguna de sus líneas un procedimiento que la Corte Constitucional se hable respecto a una consulta necesaria, porque aquí habla de otros temas en el 444. Cuando volvamos, ¿cómo lo ve José de la Gasca, ex ministro de Gobierno? Estamos en periodo electoral. En el máxima autoridad es el CNE, Consejo Nacional Electoral. Decidió consultar la convocatoria a la constituyente a la Corte Constitucional, desacatando el artículo 444 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahora no podrán destituir al CNE, cualquiera sea su decisión. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los noches y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Soy Juan González, jefe ejecutivo del Hotel Wyndham aquí en Guayaquil. Mi cocina es un reflejo de lo esencial y auténtico. Creo firmemente que la cocina debe impresionar, debe traerte recuerdos y memorias. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital es la cablera que nos pone en todos los Estados Unidos, gracias a que tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 10,000, 12,000. Adicionalmente, los hogares que mencionamos antes se conectan para el programa. También estamos en España, en Hispasat por Macro Digital, y en el Ecuador, en Loja, Galápagos, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas y Pichincha, entre otras provincias. José de la Gasca estuvo en un panel que armó el viernes de noche La Posta, y su opinión respecto a por qué no debe pasar por... ¿Qué dije? ¿Ese fragmento es con Fausto Yepes? ¿No es el de La Posta? Ok, pero sí es José de la Gasca, ¿verdad? Gracias por la corrección. Ok. A lo que él se refirió básicamente son a las razones políticas más que jurídicas, de por qué no tiene sentido pasar ya por la Corte Constitucional. Cada vez que hay un intento de ir a una constituyente por la ciudadanía, un requisito más. Y a la siguiente, supera ese requisito, y el siguiente que te pongo igual te nuevo. Y así van subiendo la escalera y la hace tan empinada que nadie la va a poder subir. El presidente de la República no tiene que hacer eso de ahí, sino que él, en el ejercicio de sus facultades, aplica la Constitución, como lo dice el 444, y vamos al pueblo para ¿qué? Preguntarle si la quiere, después para preguntarle el número de, a quienes escoge como asambleístas constituyentes, y finalmente, si es que hay un referéndum. Yo no entiendo cómo se puede entonces criticar que hay un apartamiento del espíritu democrático cuando está 3 veces yendo al país, al pueblo, al soberano que es el pueblo, y es como empieza el decreto ejecutivo, el 148, el decreto ejecutivo 148. Si yo hubiera redactado esto de aquí, o si yo hubiera ayudado a redactar, yo me hubiera quedado con la primera línea, donde dice
que la soberanía radica en el pueblo, punto. Vámonos a la constituyente y aplicando en el artículo 444 y se acabó. Y entonces habrían dicho que le falta motivación al decreto o antecedentes. No, tampoco así, pues. O sea, no nos pongamos fundamentalistas, por Dios. Justo porque la propia Constitución allana caminos para llevar adelante una constituyente, interpretándola de acuerdo a los intereses del soberano, no de los 9 jueces de la Corte Constitucional. En verdad, el decreto empieza así: que la soberanía radica en el pueblo, que durante la última convocatoria constituyente de 2007-2008, el entonces Tribunal Constitucional legitimó la convocatoria de una asamblea constituyente, y ya hablamos de esa parte de la historia. Andrés Páez, gracias por esperarnos. Bienvenido. ¿Cómo rebatir los argumentos contrarios que hemos repasado aquí a una constituyente de que hay que esto verlo integralmente, no limitarse al 444 aisladamente, y que entre otras disposiciones ahí se habla claro de que una constituyente debe ser consultada? ¿Cómo responder esto? Sí, en efecto, el artículo 444 de la Constitución establece que no se necesita informe previo de la Corte Constitucional para que el presidente pueda convocar a una asamblea constituyente. Y esto consta así en la Constitución porque la Constitución fue hecha como un traje a la medida de Correa, y lo pusieron de esa forma para que Correa nunca necesite de ese informe previo para convocar a una asamblea constituyente. Por lo tanto, la discusión en este momento es diferente a la narrativa que pretenden Correa y sus ingenuos aliados posicionar, porque no es una discusión entre democracia o dictadura. Es una democracia entre la oportunidad de librarnos de las cadenas que nos atan al correísmo, que son los candados constitucionales, o la libertad para que este y cualquier otro gobierno pueda desarrollar sus actividades sin menoscabo, sin problema, sin obstáculo, como desgraciadamente ahora todos los gobiernos tienen que enfrentar. Entonces, creo que la disyuntiva es diferente, y esta es una oportunidad de oro que tiene el Ecuador para acabar con esa esclavitud del país con el correísmo. Teniendo claro esto y siendo un objetivo compartido, creo yo, por la mayoría de los ecuatorianos, ¿se puede conciliar eso, aquello de que la soberanía radica en el pueblo, como decía hace un rato José Lagasca, con las vías que propone la Constitución para plasmar esa constituyente? Nunca el poder constituido puede imponerse por sobre el poder constituyente, que es en donde radica la voluntad del pueblo. El poder constituyente siempre será prevaleciente. Y el país no estuviera en esta discusión si es que tuviéramos una Corte Constitucional diferente. Pero tenemos una Corte Constitucional que, en lugar de hacer justicia constitucional, hace política constitucional. Y algunos de sus jueces tienen claras consignas respecto de sostener esta Constitución y que nunca cambie. Recordemos que el Corcho Cordero nos amenazó diciendo: esta es una Constitución para 300 años. Y yo le conmino al doctor Joel Escudero, presidente de la Corte Constitucional, que le diga al país si fue o no asesor del correísmo en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Obviamente, él lo fue. Entonces él está defendiendo esa Constitución que él ayudó a ensamblar, y que, por cierto, es un contrato social fraudulento porque fue falsificada por los asesores españoles pagados por Chávez, que pusieron en el registro oficial algo distinto de lo que se discutió en las sesiones, y de esto hay una denuncia todavía vigente del doctor León Roldós Aguilera. En verdad la recordamos aquí el otro día. Para concluir, Andrés, pasando a otro tema, pero vinculado a este, curiosamente simultáneo, usted anunció que iba a organizar a las fuerzas en Quito para proceder a su defensa, blindaje, protección, ante un abandono o una indiferencia de autoridades nacionales de la capital, porque el asunto se estaba concentrando en Imbabura y en Cotopaxi. ¿Cómo va ese proceso y en qué consiste? Sí, Carlos, efectivamente he hecho contacto con una importante cantidad de líderes, organizaciones, pero sobre todo patriotas, los mismos que estuvimos en el 2015 en las calles defendiendo al país
de la pretensión del correísmo de despojarnos de nuestro patrimonio a través de la ley de herencia y plusvalía. Muchos de ellos me han llamado y hemos estado en contacto y estamos alistándonos para que en caso de que haya un nuevo ataque terrorista contra Quito, nosotros como ciudadanos salgamos a defender a nuestra ciudad, que no tiene autoridades. De hecho, estoy seguro que el municipio de Quito más bien no nos va a ayudar de ninguna manera, sino todo lo contrario. Así que los ciudadanos que hemos estado en las calles, que hemos luchado en las calles durante muchos años, seguiremos en las calles en esta ocasión para volver a defender a Quito de cualquier ataque, y en esta ocasión nos estamos preparando con anticipación porque no vamos a permitir que nuestra capital sea nuevamente atacada, atropellada, vulnerada, como lo fue en octubre del año 2019 y en junio del año 2022. Y aprovecho para llamar a mis compatriotas que viven en Quito para que se sumen a esta causa de defender a la capital de la República frente a cualquier ataque que se produzca en contra de nuestra ciudad, que será un ataque contra el país entero también. Santiago Begdach, la simultaneidad de estas dos cosas, un nuevo levantamiento indígena parcial y esta convulsión por la propuesta de la constituyente, ¿es coincidencia? Ninguna. Coincidencias en Pascuales, dicen por acá en la costa. Ya el paro nacional, también entre los pedidos es que no haya una asamblea constituyente. La CONAIE ha solicitado que no exista asamblea constituyente y de eso están siendo partícipes los que están defendiendo la postura de la Corte Constitucional, porque abona a ese relato que no mira que en este país ocurrió metástasis, a ese relato que no mira que cada vez hay más impunidad y que el sistema está permitiendo que por la vía judicial las mafias se tomen este país. ¿En qué país viven? Hablaban del Estado de Derecho, ¿cuál? El que saca a todos los delincuentes todas las mañanas, el que coge narcotraficantes y luego los suelta. ¿Ese es un Estado de Derecho? Okay. ¿O de derecho de los delincuentes? Cuando volvamos, ¿qué dice el ingeniero Marroquín, proponente de una revocatoria del mandato, sobre cómo puede afectar esto, ese proceso? Y una declaración que le pediremos a Santiago Begdach traducir, interpretar, analizar, la que hizo Diana Atamaín, presidenta del CNE, al concluir la sesión de ayer. Estamos en periodo electoral. En él, máxima autoridad es el CNE, Consejo Nacional Electoral. Decidió consultar la convocatoria a la constituyente a la Corte Constitucional, desacatando el artículo 444 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahora no podrán destituir al CNE, cualquiera sea su decisión. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. En el 2008, cuando comenzamos con las adquisiciones de estos terrenos, haciendo una planificación del desarrollo de la vía a la costa, no visualizaba de esta forma que el día de hoy estemos concretando la entrega de la vivienda número 10.001. El BIES está cumpliendo el día de hoy con una cuota más. El 70% de los créditos hipotecarios de nuestros proyectos habitacionales son gracias a ustedes. Un sueño para una familia que está cumpliendo un objetivo de formar un hogar debajo de un techo, dándole todas las necesidades y amenities que necesitan nuestros clientes, con proyectos habitacionales que cumplen con características de índole internacional. A la Ambienza contar con certificación EDGE, que es avalada por el Fondo Monetario Internacional, por menor emisión de huella de carbono en la elaboración de sus viviendas. Y el mundo de beneficios, que lo quiero recalcar, Escuela de Formación para los Niños. El día de hoy nos acompaña la Fundación CRIFE, que está colaborando con el desarrollo de una unidad educativa para 1.800 jóvenes que se van a formar ahí.
la escuela de formación de fútbol, la escuela de natación que tenemos para los jóvenes que habitan ya en nuestros proyectos habitacionales y un mundo más de beneficios. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 reproduce este programa una hora antes de todos los demás horarios oficiales, es decir, a las 21 horas. En todos los demás salimos a las 22. Es el único autorizado para eso, en los números y cableras que ven en pantalla. Grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, del cual estamos realmente orgullosos y sorprendidos. Cada vez que llegan los invitados aquí se dan cuenta de la magia que hay en este lugar tan pequeño. Así cerró Diana Atamaín la sesión de ayer del CNE. ¿Qué diablos quiso decir? La voz del pueblo es la esencia de la democracia. Y en medio de las circunstancias que vivimos, esa voz debe ser escuchada con urgencia, con firmeza y sin titubeos. No más retrasos. No hay poder más grande que la voluntad ciudadana. Es así que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación constitucional de organizar procesos electorales libres, transparentes y eficaces. Y considerando que los decretos emitidos por el presidente de la República cumplen con los parámetros constitucionales y legales establecidos en la normativa vigente y apegada a lo que el pueblo pide, respondiendo a las necesidades históricas, a la urgencia que amerita resolver estos problemas estructurales, mi voto a favor de declarar el inicio del periodo y proceso electoral. Pero aparte de esa consecuencia jurídica, declarar iniciar el proceso electoral, esto tiene otra repercusión. Y repito, dice, esa voz debe ser oída con firmeza y sin titubeos. ¿Sí? Rápido, sin dudas. Oída con firmeza y sin titubeos, ¿por quién? La Corte Constitucional, pues. Y lo otro, los decretos, los dos, cumplen con los parámetros constitucionales, dice ella. ¿Cómo entender esto? Yo creo que se estaba refiriendo un poco a los pedidos de referéndum, ¿no? Pero también estaba dando de guiño guiño, como dice mi hija, un mensaje claro a la Corte Constitucional de que el poder constituyente y la fuerza de la población en expresarse es lo importante. Yo creo que si alguien ha evolucionado políticamente, definitivamente es Diana Atamaín, porque por un lado está dando un mensaje claro respecto a la necesidad de que la Corte se pronuncie rápidamente, pero por otro está enviando a consulta a la Corte Constitucional respecto a los decretos. Cuando volvamos, alguien que piensa que debe proceder, así también la Corte Constitucional, pero por un motivo distinto, por un precedente jurídico que ya hay, nada menos que el propio Joel Escudero. Van a escuchar la opinión de Ricardo Noboa Bejarano. Estamos en periodo electoral. En el máxima autoridad es el CNE, Consejo Nacional Electoral. Decidió consultar la convocatoria a la constituyente a la Corte Constitucional, desacatando el artículo 444 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahora no podrán destituir al CNE, cualquiera sea su decisión. En nombre del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, es realmente para nosotros un honor estar aquí el día de hoy y nos llena de alegría poder ser parte de este evento organizado por Mundo Ambienza, en el que se hace la entrega de la casa número 10.001, así como de las llaves de su vivienda a muchas familias más. Esta ocasión es especialmente significativa para nosotros porque a través de nuestros préstamos hipotecarios hemos tenido el privilegio de contribuir a que miles de familias ecuatorianas hagan en realidad el sueño de tener su casa propia. Hemos desembolsado alrededor de 31 millones de dólares en cerca de 605 operaciones crediticias en proyectos desembolsados por Ambienza en lo que va de este año. Un hogar es más que un techo y 4 paredes,
es donde la familia encuentra la unión, la seguridad y la felicidad. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Y quisiera agradecerle al Mundo Ambienza y a toda la directiva del IES que ha hecho este sueño posible. Soy Juan González, jefe ejecutivo del Hotel Wyndham aquí en Guayaquil. Mi cocina es un reflejo de lo esencial y auténtico. Creo firmemente que la cocina debe impresionar, debe traerte recuerdos y memorias. Vera a su manera, crítico e independiente. Aquí está lo que el doctor Ricardo Noboa Bejarano me dijo el viernes en Del Día a la Noche por Radio Centro, que la Corte Constitucional, si es coherente, consecuente y en especial su presidente Joel Escudero, debía ser. El presidente de la República, primer mandatario de la nación, elegido por votación popular y que tiene la posibilidad de hacer uso del 444, puede explicar todas las razones. ¿Y si les dicen en la Corte que no son suficientes? ¿Y si la Corte dice que la reorganización de las áreas estratégicas y permitir que lo haga el sector privado es inconveniente para el país? ¿Y si la Corte dice que tampoco es conveniente suprimir el Consejo de Participación Ciudadana porque no ha habido suficientes razones lógicas? ¿Y si la Corte dice que está bien excluir el arbitraje internacional? Entonces el presidente se queda sin la posibilidad de hacer una reorganización integral del Estado a través de una asamblea constituyente. No puede ser. Vamos. Disculpas al ingeniero Marroquín con quien no nos pudimos contactar, pero lo que decía Ricardo Noboa en otra parte de esa intervención que tuvimos que resumir es que el dictamen 10-24-RC, que corresponde al ponente que en ese tema fue el presidente Joel Escudero de la Corte Constitucional, decía que procedía entonces convocar a una asamblea constituyente cuando los considerandos y la pregunta para convocar a esta mediante consulta popular, el proponente singularice un grupo de considerandos y una pregunta para convocar a la ciudadanía a una consulta popular acerca de la pertinencia de instalar una asamblea constituyente, por un lado. Los considerandos están destinados a proporcionar información suficiente que explique al elector la necesidad o conveniencia o convocar de una asamblea constituyente. Por otro lado, la pregunta debe estar redactada de manera sencilla y directa para comprensión del electorado. Todo esto cumplen ambos decretos, el 148 derogado y el 153 donde se habla solo de asamblea constituyente. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Realmente el fin del poder constituyente es precisamente la conmoción que hay en el país. Lo que el correísmo justificó en su momento por allá en el 2006, que tuvo todos los poderes y que tuvo toda la voluntad popular para ese apoyo, pero que no lo representaron en una constitución que hoy nos pasa factura 20 años después. Creo que la evaluación que hemos hecho todos del país y la evaluación que ha hecho de cara a lo electoral, las personas dan cuenta de lo que estamos viviendo. Y la conmoción que tenemos necesita viabilidad para tiempos distintos, de completa diferencia, porque lo que vivimos hoy, en el 2025, no vivíamos en el 2006. Hablemos del peor escenario. La Corte Constitucional le responde al CNE que no, que es a ellos a quien debe consultar, por distintas razones, el presidente si procede o no convocar a una constituyente según estos decretos. Y no es el CNE quien le debe consultar a ellos. ¿Qué hacemos? Yo creo que el presidente de la República debe insistir en el tema. En este caso, dado que el CNE va a volver a hacer lo mismo y no cumplir lo que dice, como el análisis que hemos hecho, la Constitución y la ley, el presidente de la República tiene que enviar este decreto a la Corte Constitucional y esperar una actitud favorable.
Entonces, vamos a jugar a la política, pues entonces enfrentémonos los ciudadanos a pedirle a la Corte que acepte el pedido de constituyente en este caso. Abogado Santiago Begdach, gracias por acompañarnos hoy en un día tan complicado. Ojalá pueda usted regresar a Quito sin problema y en un momento tan crucial para el país. Lo que suceda, una vez más, para variar, depende de que la mayoría de ustedes se activen. No solo en redes sociales, principalmente en redes sociales, que ahora felizmente es un canal de expresión libre y abierto para todos, para cualquiera, no necesitan medios de opinión convencionales, pero sobre todo en militancia política. Y eso va más allá de este aparato. En Quito específicamente, es urgente que su ciudadanía se organice y se movilice en el evento de que otra vez quieran intentar caotizar la capital de la República, así como debe ocurrir a partir de mañana una serie de puntos claves en el Ecuador de los cuales algunos sectores indígenas creen que son dueños y pueden interrumpir y gobernar y legislar cuando les da la gana. Justamente por eso, entre otras cosas, esta constitución actual debe ser cambiada. Pero en lo fundamental, es increíble que esta constitución permita a esos 9 individuos, cuando había un artículo como el 444 que a mi juicio claramente no exige que les consulten, ser ellos quienes decidan si podemos ir a una consulta para aprobar una asamblea constituyente que cambie esta constitución. Como dijo Santiago Begdach, y mencionaba yo en un tuit ayer, you want to play hardball? Okay, let's play hardball. Así dicen los gringos cuando hablan de, ¿quieren jugar rudo? Vamos a jugar rudo. ¿Ustedes se creen los sapos de la Grecia o los sabios de la Grecia? No lo son tanto como se creen. Hay una serie de posibilidades de maniobras democráticas, aunque no son muy agradables, que hay que ejecutar dentro del margen que la ley lo permite para favorecer los intereses del cambio, porque no es posible que solo cuando les dé la gana de la Corte Constitucional esta Constitución se interprete a su manera y cuando no sea algo que quiere la gente o la mayoría del pueblo, simplemente se lo corte. Esta es la batalla final de la cual hablaba Daniel Noboa hace poco y ya ha comenzado. Vamos a librarla y eso no es callando, ni asustándose, ni guardándose, sino activándose. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia.